El capitán Elías Core había visto innumerables batallas. Luchó en guerras por toda la galaxia, burló a las flotas enemigas y lideró sus tropas a la victoria contra probabilidades imposibles. Pero nada podría haberlo preparado para los cerateos. Los cerotianos eran materia de pesadillas. Criaturas acorazadas masivas con escamas. Eso brillaba como metal. Eran conocidos por su crueldad y sus temibles ejércitos. Su imperio abarcó cientos de planetas y habían estado en guerra con la humanidad durante décadas. Nadie había hecho mella en su poder. Hasta ahora, Elas y su equipo habían sido parte de una fuerza conjunta de rebelión humana, formado por colonias dispersas por toda la galaxia. Su misión era simple: sabotea una línea de suministro de Zoratán en un planeta remoto. Estaba destinado a ser un golpe rápido. Nada demasiado peligroso, pero todo había salido mal. En el momento en que aterrizaron en el planeta, una emboscada de Zoratán los había rodeado. Sus barcos fueron derribados antes de que pudieran siquiera lanzar su contraataque. El resto del equipo luchó valientemente, pero uno a uno cayeron ante la abrumadora fuerza de los soldados cerotianos. El propio Elías fue capturado después de una feroz batalla, superado en número y armamento. Ahora él encontró el mismo a bordo de un buque de guerra Zoratán, con las muñecas atadas con gruesas cadenas, mirando fijamente una criatura que podría acabar con él en un instante, la reina. O ella se mantuvo erguida, su cuerpo envuelto en oscuridad, reluciente. Armadura. Sus ojos de reptil se fijaron en él con una intensidad que podría hacerle un agujero en el alma. Elías fue un entrenado soldado, un hombre que había enfrentado el peligro más veces de las que le importaba contar. Pero incluso no pudo evitar el escalofrío que corría por su columna vertebral. La voz de Ser, profundamente al mando, resonó a través del frío. «Cámara metálica, humano», dijo, con un tono como el hielo. «Has invadido mi planeta, has matado a mis soldados y has interrumpido los planes de mi imperio. Deberías estar muerto por ahora». Elías la miró fijamente, negándose a mostrar debilidad. «No he hecho nada que. Tu imperio no nos ha hecho nada. Ustedes son los invasores, no nosotros». Sira se rió entre dientes, oscuramente, acercándose. «Los humanos siempre tan santurrones. Crees que eres las víctimas en esta guerra, pero tú eres las únicas. ¿Quién lo inició? Mi gente estaba contenta. Fuiste tú quien trató de desafiarnos». Elías no respondió de inmediato. En cambio, la estudió, su mente trabajando rápidamente. Este fue el líder de el Imperio Zoratán, el gobernante más temido de la galaxia. Él había oído rumores de su crueldad, de cómo arrasó colonias enteras sin piedad. Sin embargo, mientras ella estaba frente a él, había algo diferente en ella, algo humano. «¿Por qué me perdonaste?», preguntó, con la voz firme. Ser inclinó la cabeza como si considerara su pregunta. «Tengo mis razones», dijo crípticamente, «pero tu destino no está solo en mis manos. Mi consejo decidirá si vives o mueres». Elas entrecerró los ojos. Él tenía. No se haga ilusiones sobre su situación. Estaba en territorio enemigo y había pocas posibilidades de escapar. Pero él había estado en peores situaciones antes. Siempre había una salida. Pero así como estaba a punto de formular un plan, Sira habló de nuevo. Esta vez su voz era más silencioso, casi curioso. «¿Quieres paz, humano?», ella preguntó. Elías frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Se acercó, entrecerrando los ojos, y en un tono casi juguetón, dijo: «Entonces, cásate conmigo». Elías parpadeó, sin saber si la había escuchado correctamente. «¿Qué?». La expresión de Sira permaneció calmada. «Si quieres paz entre nuestra especie, entonces cásate conmigo. Cásate conmigo, y terminaré con esto. Guerra. Traeré paz a la galaxia». Elías apenas podía creer lo que era. Audiencia. La poderosa reina Zoratán, conocida por sus despiadadas campañas y tácticas salvajes, le pedía matrimonio. Ella, un humano, no tenía sentido. Tenía que haber algo más en esto. «¿Por qué me casaría contigo?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. «¿Quieres paz? Entonces, ¿por qué no hacer un tratado? ¿Cómo lo haría cualquier otro líder?». Sira dio un paso atrás, con expresión fría pero pensativa. «¿Crees que puedo simplemente convencer a mi gente de detener la guerra con un tratado? Mi gente nunca confiará en ti,
humano. Pero si nos unimos, si formamos una alianza, entonces podemos poner fin a esta guerra. Lía se burló. ¿Quieres que me case contigo como gesto político? No solo eso, respondió ella, con la voz firme. El Imperio Zoratán respeta la fuerza y poder. Casarte conmigo sería una señal para mi gente de que eres digno de respeto. Te convertirías en algo más que un humano. En sus ojos, te convertirías en mi igual. Elías negó con la cabeza. Esto suena loco. ¿Eso crees? Preguntó Sira. Quizás, pero tú no conoces a los Orteans como yo. Tratado sería sin sentido. Un matrimonio que mantendría el poder. Sería un mensaje para mi imperio que la paz con la humanidad no es solo una necesidad política, sino un vínculo personal. Elías permaneció en silencio, considerando sus palabras. Había oído los rumores, las leyendas de poder de la reina Seratian. Si hablaba en serio, esta podría ser su única oportunidad de poner fin a la guerra. Pero la idea de casarme con este gobernante alienígena, este frío, criatura calculadora, era difícil de digerir. Y sin embargo, había algo en sus ojos, algo que hizo que Elías se preguntara si realmente era tan despiadada como parecía. Él había luchado, junto a humanos que usaban las mismas máscaras frías y distantes, solo para revelar un lado diferente cuando la situación, llamado, porque podría haber más en Sira de lo que parecía. No estoy seguro de poder confiar en ti, dijo con cautela. Esto podría ser un truco. Podría estar usándome para manipular a tu gente. Los ojos de Sira se ablandaron por un breve momento, y Elías vio un destello de algo genuino preocupación. El miedo desapareció tan rápido como apareció, pero le hizo hacer una pausa. Ella no era tan elegible como él había pensado. No espero que confíes en mí, dijo en voz baja, pero te pido que des un salto de fe, por el bien de nuestra gente. Leas exhaló bruscamente, sintiendo el peso de sus palabras. Nunca había sido de los que retrocedían de un desafío, y este fue el mayor desafío que jamás había enfrentado. Casarse con la reina Zoratán para traer paz al Galaxia. Sonaba a locura, pero ¿era más loco que la guerra que eran? ¿Adentro? ¿Que las vidas que ya se habían perdido? Él la miró fijamente, su mente acelerada. Nunca le había gustado la política, pero era un soldado, y un soldado sabía cuándo luchar y cuándo dificultar decisiones. Necesitaré tiempo, dijo finalmente, con la voz firme. Ser dio un leve asentimiento. Tendrás tiempo. Piénsalo bien. Serás mi invitado hasta entonces. Cuando ella se dio la vuelta para irse, Elías, no pude evitar la sensación de que esto no era solo un juego político. Había algo más. Juega aquí. Algo lejano, más profundo de lo que jamás había imaginado. El capitán Elías Core se sentó en el frío piso de su celda, las cadenas alrededor de las muñecas traqueteando mientras se movía. Su mente se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Sira resonaron en su cabeza. Si quieres paz, humano, entonces cásate conmigo. Cásate con el Cerotiano. Reina. No pudo evitar la imagen de ella elevándose sobre él, el cálculo frío en sus ojos. Ella no era la escriba para hacer promesas vacías, especialmente no una tan escandalosa como esta. Pero paz era algo raro, especialmente en una galaxia tan desgarrada por la guerra como esta. ¿Podría? ¿Realmente lo hace? ¿Podría casarse con el gobernante más temido de la galaxia para detener el derramamiento de sangre? Lías había luchado en innumerables batallas, enfrentarse a la muerte más veces de las que podía contar, pero nada se había sentido tan pesado como esta decisión. Él necesitaba tiempo para pensar y necesitaba información para los próximos días. Lea se quedó sola en la celda. El silencio, roto solo por el ruido ocasional de pasos afuera. 8. Le dio tiempo para reflexionar, pero lo más importante, le dio la oportunidad de planificar. No podía permitirse cometer un error ahora. Pensó de nuevo en el informe, conversación que había tenido con Sira. Ella sonaba sincera, incluso cuando hablaba de paz. Oh, pero ¿cómo podía confiar en ella? ¿Era este realmente su plan? ¿O era ella, usándolo como peón en un juego mayor? No, Elías no fue tan tonto como para. Creo que ella estaba completamente de su lado. Los Cerotianos siempre habían sido el enemigo, incluso si Sira realmente quisiera paz, su gente tal vez nunca la acepte.
Tenía que haber un motivo más profundo. Tenía que aprender más. Tenía que entenderla. Verdaderas intenciones. Al día siguiente, Cira lo visitó de nuevo. Tiempo que estuvo sola, sin guardias a su lado. Ella se paró a la puerta, su figura alta e imponente, silueteada por la luz detrás de ella. «Te he dado tiempo para pensar», dijo, con la voz tranquila, pero con un toque de impaciencia. «¿Cuál es tu decisión, humano?» Leas la miró, sus ojos. «Estrechamiento. Todavía no he tomado una decisión. Todavía estoy tratando de entender por qué ofrecerías esto. Casarse conmigo, Dot. No tiene sentido». Cira inclinó la cabeza, estudiándolo. «Te he dicho la verdad. Mi gente nunca aceptaría. Pasólo a través de la diplomacia. Pero si estamos unidos, ellos escucharán. Respetará el vínculo entre nosotros. ¿Crees que el matrimonio cambiará eso?», preguntó Elías. «Eres su reina. Ellos te siguen. ¿Por qué tengo que ser yo?». Sus ojos parpadeó con algo ilegible. «Podría gobernar con mano de hierro como lo han hecho muchos antes que yo. Eso solo haría. Trae más derramamiento de sangre. Estoy cansado de pelear, Elías. Estoy cansada de la muerte. Puedes ser humano, pero tienes algo que los sorteans respetan. Fuerza, convicción. Si te casas conmigo, le demuestras a mi gente que eres digno de su respeto y, a su vez, ellos te seguirán». Elías no sabía si le creía. Hablaba con tanta autoridad, tanta confianza. Era difícil ignorarla. El peso de sus palabras. ¿Pero fue suficiente confiar en ella? ¿Es esta pieza realmente lo que parecía, o fue otra estratagema para manipularlo? «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó Elías. «Podrías estar jugando conmigo, usándome como una herramienta para ganar poder sobre humanidad». «Entiendo tu escepticismo», respondió Ser, con la voz más suave ahora, casi disculpándose. «Pero yo soy, no como los demás. No quiero la guerra. Mi gente está cansada de eso. Ellos quieren un alto a la violencia, tal como lo haces tú». Elías la estudió cuidadosamente. Había visto suficientes líderes, tanto buenos como malos, para reconoce cuando alguien estaba diciendo la verdad. Las palabras de Cira fueron duras, pero no fueron mentiras. Había algo real. En sus ojos de cansancio, un anhelo por el fin de las interminables batallas. Pero ¿fue suficiente? ¿Podría arriesgarlo todo por la palabra de una reina alienígena? ¿Qué pasa si digo que no?, Elías preguntó. «¿Qué pasa si me niego?». Los ojos de Cira se endurecieron de nuevo, pero no había ira en ellos, solo un profundo y silencioso. «Resuelve. Entonces esta guerra continuará. Soratens nunca se detendrá hasta que hayan aplastado a tu gente. La forma de detenerlo es unirse». Elías respiró hondo. Él no quería hacer esto. Decisión. Él no quería casarse con el enemigo, pero la alternativa era la muerte de innumerables inocentes. Él había visto suficiente derramamiento de sangre, suficiente destrucción. ¿Podría realmente alejarse de la oportunidad de la paz? Antes de que pudiera. «Responda». Un fuerte ruido desde afuera de la puerta los interrumpió. Pasos repetidos. Al final del pasillo, cada vez más fuerte. Unos momentos después, entró un guardia cero. La habitación, su expresión sombría. «Reina Cira», dijo el guardia, inclinándose ligeramente. «Hay un asunto que debes atender. El consejo exige su presencia de inmediato». Cira se volvió hacia Elías, sus ojos momentáneamente llenos de frustración. «El deber llama», dijo ella. «Punto. Pero piensa cuidadosamente en lo que he dicho. La paz está a tu alcance». Con eso, ella se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose detrás de ella con un fuerte ruido metálico. Elías se quedó allí parado por un momento, solo de nuevo. No estaba más cerca de tomar una decisión. De hecho, se sentía aún más confundido que antes. Allí, había algo en Cira que le hacía querer creerle. Pero ¿cómo podía confiar en ella, confiar verdaderamente en ella, cuando todo lo que le habían enseñado sobre los aratellos decía que eran enemigos? Unas horas más tarde, Elías fue convocado a reúnete con ella de nuevo. Esta vez fue conducido a una gran cámara lujosa en lo profundo del barco. Las paredes estaban adornadas con intrincados diseños alienígenas y el aire estaba impregnado del aroma de flores exóticas del mundo natal de Serotian. En el centro de la habitación, Ciro esperaba, sentado en un gran trono adornado.
Siéntate, humana, ella ordenó cuando Elías entró. Tenemos mucho que discutir. Elías sentado. Cautelosamente, sus ojos escaneaban la habitación. Esto estaba muy lejos de la celda fría y estéril en la que había estado recluido. Adentro, sabía que este era un lugar de poder, un lugar donde se tomaban decisiones. Hablé con mi consejo, dijo Sira, con voz mesurada. Están divididos sobre tu propuesta. Algunos ven tu oferta como una oportunidad para la paz. Otros lo ven como una traición a todo lo que representa el Imperio Sortian. ¿Y qué haces? ¿Pensar? Preguntó Elías. Creo que tenemos una oportunidad única, respondió Ser. Pero no será fácil. Hay facciones dentro de mi imperio que lucharán contra esta paz pase lo que pase. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Preguntó Leas. Te quedarás aquí por ahora. Tenemos que prepararnos. Se debe tomar una decisión pronto, de una forma u otra. Elías asintió. A él no le gustaba la incertidumbre, pero había pocas opciones. No tenía forma de contactar a su gente, y estaba a merced de Ser y su imperio. El destino de la humanidad y de la galaxia pendía de un hilo. Sobre él. En los días siguientes, Elías pasó la mayor parte del tiempo en su habitación pensando, sopesando sus opciones. ¿Cuánto más aprendía sobre los Sorteans? ¿Cuánto más se daba cuenta de cuán profundo era su odio por la humanidad? Pero había grietas en las paredes. La propia Sira era producto de ese odio. Pero ella no era la misma que las demás. Ella quería paz, o al menos se le esperaba que así fuera. La pregunta seguía siendo, ¿podría él? ¿Confías en ella? ¿Podría casarse con ella y realmente traer paz a la galaxia? Él no lo hizo. Sé la respuesta todavía, pero se le estaba acabando el tiempo. Capitán Elías Core sentado. La ventana de su habitación, mirando hacia el infinito vacío negro del espacio. Las estrellas afuera parpadeaban como diamantes distantes, frías e inalcanzables. Se gastó días encerrados en esta habitación. Su mente se enredó en un lío de pensamientos. La decisión que tenía que tomar pesaba mucho sobre él. Cásate con la reina Serotian para poner fin a la guerra. Rechace y vea innumerables más. Se pierdan vidas. Había visto la destrucción causada por la guerra entre la humanidad y los Serotianos. Entero. Las colonias habían sido aniquiladas, su gente masacrada sin piedad. Elías había perdido amigos, camaradas ante él. Las fuerzas serotianas y el dolor de esa pérdida todavía lo perseguían. ¿Cómo pudo él confiar en el mismo imperio que había causado tanto sufrimiento? Pero luego estaba Sira. Soratan Queen no era como el resto. Al menos eso es lo que ella seguía diciéndole. Ella era diferente. Ella quería paz. Ella afirmó que estaba cansada de la interminable derramamiento de sangre. Y Elías no podía negar la sinceridad. Él vio en sus ojos la oferta. Lo que ella le había hecho era algo que él no podía ignorar. Si se casaba con ella, podría ser la clave para detener la guerra. Eso podría ser la paz por la que su gente había estado luchando. Sin embargo, algo en la idea se sintió mal. ¿Cómo podría casarse? ¿Alguien que había sido su enemigo durante tanto tiempo? ¿Podría realmente confiar en ella? ¿Fue esto pieza real o fue otra trampa inteligente? Sus pensamientos se interrumpieron cuando la puerta de su habitación se abrió. El guardia zaratista entró, con el rostro impasible. «Capitán Core», dijo el guardia, con una voz profunda y serena. «La reina Sira ha solicitado su presencia en el consejo». Chambers. Elías se puso de pie lentamente, con los músculos rígidos por estar sentado demasiado tiempo. Asintió, sin molestarse en hablar, y siguió al guardia por la cuerda. Salas del buque de guerra Soratán. El barco era enorme, sus pasillos iluminados por la oscuridad. Luces azules que parecían latir como el latido del corazón de alguna criatura antigua. Las paredes estaban revestidas de intrincados símbolos alienígenas brillando débilmente en la oscuridad. Era un mundo diferente a todo lo que Elías había visto jamás. Un mundo que fue construido para conquistar, para dominar. Una vez había creído que los serotianos no eran más que monstruos, sin mente en su hambre de guerra. Pero Sira le había demostrado que había más en ellos de lo que él había imaginado, o al menos más en ella. Cuando llegaron a las cámaras de consejo, llevaron a Elías adentro. La habitación era enorme con un techo alto que parecía estirarse para siempre. Una gran mesa estaba sentada en el centro, rodeada de Serotian. Líderes, guerreros
generales y diplomáticos. A la cabeza de la mesa, Sira se sentó, su armadura brillando a la suave luz. Sus ojos se encontraron con los de Elías mientras él entró, y por el momento más breve, vio algo en ellos que casi parecía esperanza. Elías, dijo ella. Voz firme pero cálida. Por favor, pase. Tenemos mucho que discutir. Elías caminó en la habitación, sus pasos cautelosos. La tensión en el aire era espesa. Los miembros del consejo no parecían contentos de véalo. Lo miraron con sospecha, como si no pudieran comprender por qué su reina siquiera consideraría haciendo una alianza con un humano. Confío en que hayas tomado tu decisión, Ser, dijo, señalando el asiento junto a ella. Siéntate. Tenemos mucho trabajo por delante. Elías vaciló un momento y luego se sentó. Su mirada recorrió la mesa, encontrando los ojos de cada miembro del consejo. No parecía que estuvieran listos para aceptar un tratado de paz. Había una dureza en sus expresiones, una desconfianza que era profunda. He estado pensando, comenzó Elías con la voz firme, pero lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. He estado pensando mucho en tu oferta, Sera. Necesito saber más. Necesito, para entender cómo llegamos desde aquí, donde estamos ahora, a la paz real. Sira asintió, su rostro ilegible. Esa es una pregunta justa, dijo, y te lo contaré todo. Pero entiende, esto no se trata solo de nosotros. Se trata de nuestra gente. Tenemos que encontrar una manera para hacer que esto funcione. Los miembros del consejo se movieron en sus asientos, claramente incómodos con sus palabras. Uno de ellos, una gran figura imponente con una profunda cicatriz en el rostro, se pusieron de pie. Reina Sira, dijo, su voz como un trueno. ¿Quieres paz con los humanos? ¿Tienes idea de lo que eso significaría? Nuestro imperio se construyó sobre la guerra, sobre la fuerza. No nos inclinamos ante los extraños, especialmente no a una carrera que ha causado tanto daño. La expresión de Sira no cambió, pero ella. Los ojos brillaron con un toque de ira. Entiendo sus preocupaciones, General Boro, pero esta guerra ya nos ha costado a nosotros también. Mucho. Hemos perdido millones de soldados. Nuestros recursos están disminuyendo. Los humanos, aunque son más débiles en número, están demostrando ser adversarios resistentes. Continuar esta guerra ya no está en nuestro mejor momento. Interés. El general Boro apretó los puños. Y aún así, ¿sugieres una alianza con ellos? ¿Un humano? Se puso de pie. Ella, voz fría pero firme. ¿Sugerir una alianza con quien tiene la fuerza para poner fin a esta guerra? Elías Core es un soldado. Él entiende el costo de la batalla y tiene el coraje de tomar decisiones difíciles. La habitación quedó en silencio. Elías podía sentir el peso de sus escaleras, su juicio. No creían en la paz, creían en el poder. Estaba claro que si no encontraban una manera de unirse, este consejo se destrozaría. Yo no me casaré con él, continuó Boro, mirando fijamente a Elías. No se significa que nuestro imperio se doblega a la voluntad de él. Humanos. Elías miró a Sira, que permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, ella habló, con la voz baja, pero llena de autoridad. Tiene razón, general. Ella dijo, el imperio seratiano se construyó sobre la fuerza, pero la fortaleza no se trata solo de cuántas batallas ganas. Se trata de saber cuándo dejar de pelear. Elías volvió a mirar al concilio. Y por eso estoy aquí. No estoy aquí porque quieres casarte con Ser. Estoy aquí porque quiero paz. Hemos luchado lo suficiente. Ya hemos perdido suficiente. No puedo quedarme sentado y ver cómo se pierden más vidas debido a un orgullo obstinado. Los ojos de Vornik se entrecerraron. No perteneces aquí, humano. Estás fuera de tu profundidad. Elías se puso de pie, alzando la voz. Tú no me conoces, y tú no. Sepa de lo que soy capaz. Lo único que he conocido es la guerra. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ponerle fin, incluso si eso significa hacer algo que nunca pensé que podría hacer. Confiando en Azorian. Hubo una larga pausa, mientras el concilio absorbía sus palabras. Finalmente, Sir habló. De nuevo, su voz más suave ahora, pero con un toque de finalidad. Hemos hecho nuestra elección. No se trata solo de mí.
Se trata de todos nosotros, zorateos, humanos, todo el mundo, galaxia. Podemos poner fin a esta guerra, pero solo si trabajamos juntos. La habitación estaba quieta, cargado de incertidumbre, pero Elías podía sentir el cambio en el aire, la pequeña grieta en la armadura del Seratian. Consejo. La paz no iba a llegar fácilmente, pero tampoco era imposible. Me casaré con ella, dijo Elías con su voz estable. Si significa paz, entonces lo haré, Dios. Pero sé esto, no lo estoy haciendo. Esto para el imperio zaratista. Estoy haciendo esto por la humanidad. Sí, y si tengo que hacerlo, lucharé de nuevo para mantener esa paz. Lo haré. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sus expresiones, conflictivas, Boro todavía parecían enojadas, pero incluso él no podía negar la verdad de las palabras de Hilas. La guerra necesitaba terminar. Ellos necesitaban paz. Sera sintió, erguido una vez más. Entonces se resolvió. Lías miró. Ella, su corazón latía con fuerza en su pecho. Casarme con ella todavía se sentía como un sueño, fantasía, pero era real. Estaba sucediendo. La guerra estaba llegando a su fin. De una forma u otra, los días posteriores a la decisión de Elís pasaron borrosos. Él, en el momento en que pronunció esas palabras en la sala de consejo, todo había cambiado. Casarse con la reina Sira no se trataba solo de paz nunca más. Se trataba de sobrevivir. La tensión era palpable en cada esquina del buque de guerra Seratian, y Elías podía sentirle en la forma en que los soldados lo miraban ahora. Aunque él no era. Ya no es solo un prisionero, sino algo completamente diferente. Un aliado, un traidor o, quizás las dos cosas. Elías había escuchado rumores sobre la ceremonia. La unión entre él y Sira serían un gran evento, uno que marcaría el comienzo de un nuevo. Era tanto para los orateos como para la humanidad. Pero a medida que pasaban los días, Elías no pudo sacudirse la inquietud que lo asintió. ¿Podría realmente seguir adelante con esto? ¿Podría casarse con el mismo enemigo que él? ¿Había luchado durante tanto tiempo? Sira había estado distante desde la reunión del consejo. Ella hablaba con él solo cuando era necesario. E incluso entonces, había una sensación de formalidad que nunca antes había existido. Ella le había dado espacio para prepárate para pensar. Pero Elías no estaba seguro de si eso era algo bueno o no. ¿Era ella? ¿Sientes la misma incertidumbre? ¿O ya estaba segura de su futuro juntos? La boda se llevaría a cabo en el mundo natal de Seratan, un planeta que Elías nunca había visitado. Fue un lugar de increíble belleza, pero también peligro. Los zorotellanos tenían una larga y sangrienta historia, y la gente que vivió había feroces y orgullosos. Habían visto miles de años de guerra y conquista, y Elías no pudo evitar. Me pregunto cómo reaccionarían ante un humano que se casara con su reina. Unos días antes de la ceremonia, Elías fue convocado a la Cámaras Reales. Cuando entró, encontró a Sira sentada en una gran mesa. Ella, postura recta y regia, llevaba su armadura como de costumbre, pero había un cansancio en sus ojos que no estaba allí. Antes, Elías dijo, su voz más suave que la de él. Alguna vez lo escuché. Sé que esto no es fácil para ti. Sé que esto no es lo que esperabas cuando viniste aquí. Él asintió. No estoy seguro de cómo responder. La verdad era que nunca había esperado algo así. Hace unas semanas, había sido un soldado luchando por defender a la humanidad. Ahora, se estaba preparando para casarse con la raza alienígena que había llevado a la humanidad al borde de la extinción. No quiero que sientas que esto es algo que tienes que hacer, continuó con su voz, estable, pero lleno de emoción. No, lo que has perdido. Sé lo que significa. Luchar por tu gente, pero esto es algo más grande que nosotros. Se trata de todas las vidas que podemos salvar poniendo fin a esto. ¿Guerra? Elías la miró, con el corazón apesadumbrado. Él quería creerle. Él quería creer que esta era la elección correcta. ¿Pero podría realmente confiar en ella? ¿Podría confiar en los arateanos? Habían luchado con uñas y dientes para destruir a la humanidad, y ahora se suponía que él se uniría a ellos. He estado pensando en esto, dijo Elías con la voz firme. Sé que lo que estamos haciendo es por la paz, pero eso no lo hace posible. Más fácil. Todavía no sé si puedo seguir adelante con esto. No me casaré contigo, Sira.
Me voy a casar con tu gente, atándome a todo lo que han hecho. Sira se puso de pie y se acercó a él, su expresión más suave que nunca. Ella puso una mano sobre su hombro, su toque sorprendentemente suave. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pasé toda mi vida luchando por mi gente. Sé lo que es llevar el peso de la historia. Pero también sé que a veces tenemos que hacer sacrificios por un bien mayor. Tú eres la clave para poner fin a esta guerra, Elías. Tú eres quien puede ayudar a mi gente a ver que hay más en la vida que la guerra, y te prometo que no dejaré que nadie te haga daño. No dejaré que nadie tome esta paz lejos de nosotros. Elías la miró a los ojos, viendo la sinceridad allí. Él nunca había esperado esto de ella. Ciro no era como los otros erotianos. Ella no fue impulsada por odio ciego o un ansia de poder. Ella realmente quería paz. Pero ¿podría realmente la paz provenir de esta unión? ¿Podría la galaxia ser salvada por un solo acto de amor entre enemigos? Quiero creerte, dijo Elías, su voz apenas por encima de un susurro. De verdad que sí. Ya no estoy segura de poder confiar en nadie. La mirada de Sira se suavizó, y ella respiró hondo. La confianza lleva tiempo, Elías. No te pediré que confíes en mi bien. Fuera, pero me probaré a mí mismo ante ti de todas las formas que pueda. Construiremos esto juntos, por tu gente, por la mía. Elías no dijo nada durante un largo momento. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno arrastrándolo en una dirección diferente. Él quería paz, quería poner fin a la guerra. ¿Pero a qué costo? Levantó la vista hacia Sira. Sus ojos se encontraron con los de ella. Si hacemos esto, sí, seguimos adelante con el matrimonio. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué viene después? ¿Ser? Sonrió, una pequeña sonrisa agridulce. Construiremos un nuevo futuro juntos. No será fácil, pero nada que valga la pena tener. Alguna vez lo es. La guerra terminará y mi pueblo estará unido. Tu gente tendrá voz en nuestro imperio. Comenzaremos el lento trabajo de reconstruir lo que se ha roto. Elías asintió lentamente. No había garantías en la vida, ni promesas de que la paz dura para siempre, pero no podía seguir luchando. Había visto suficiente muerte, suficiente destrucción. Tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad de empezar de nuevo, de sanar. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo Elías, su voz firme con una nueva determinación. Haré lo que sea necesario. Siras, la expresión se suavizó, y ella volvió a colocar su mano sobre la de él, esta vez sosteniéndola firmemente. Entonces no solo nos casaremos, el uno al otro, Elías, nos estamos casando con nuestro futuro. Los días previos a la ceremonia fueron un borrón de preparación. Leas conoció las costumbres y rituales del pueblo soroteyano, cada uno más alienígena que el último que tuvo. Esperaba esto, por supuesto, pero nada podría haberlo preparado para la grandeza de la boda en sí, el hogar Soratán. El mundo era diferente a todo lo que había visto en su vida. Era un planeta de impresionante belleza, un lugar donde la naturaleza y la tecnología se combinó a la perfección. Las ciudades se elevaron alto en el cielo. Agujas que se retuercen y giran en espiral como los árboles centenarios que crecían en los bosques de abajo. Había una sensación de la temporalidad aquí, como si el planeta hubiera visto innumerables épocas de guerra y paz, continuaría perdurando por mucho tiempo. Después de que se fueran, la boda se celebró en un gran salón tallado en el corazón de una montaña. Las paredes eran forrado con brillantes cristales que iluminaban la habitación con una luz suave y etérea. Los soldados Soratan se mantuvieron firmes, sus lanzas levantadas en alto en silencioso homenaje. Al frente del pasillo, un trono enorme esperaba a Ser y Elías. Elías se paró en el altar, su corazón golpeando en su pecho. Estaba vestido con una armadura ceremonial, al igual que los erateos, aunque su uniforme era adaptado para adaptarse a su cuerpo humano. Su mente se aceleró mientras miraba a la multitud reunida de dignatarios de Seratiani, guerreros. Todos lo estaban observando, esperando a ver si seguía adelante con esto. Y entonces ella entró. Sira caminó por el pasillo, su armadura brillando la luz, su postura majestuosa y dominante. Sus ojos se encontraron con los de Hilas, y, por primera vez, vio no solo a la reina, sino a la mujer debajo del título. La mujer que había elegido luchar por la paz, la mujer que lo había elegido a él.
Al llegar al altar, Elías la tomó. Mano, ya no había vuelta atrás. Comenzó la ceremonia. Las palabras pronunciadas en un idioma que apenas podía entender. Pero, no importaba. Ambos sabían lo que esto significaba. Esta fue su unión, su promételo a la galaxia. Juntos pondrían fin a la guerra. Juntos lo harían. Construye algo nuevo. Cuando terminó la ceremonia, el salón estalló en vítores. El pueblo cerotiano había aceptado la unión, y con ella la esperanza de la paz. Elías estaba junto a Sira, con el corazón aún pesado, pero más ligero de lo que había estado en días. Por primera vez en años, él. Se sentían como si estuvieran al borde de algo extraordinario, y juntos enfrentarían lo que fuera. Vino después. Elías se paró en el balcón del Palacio Real en Sorat. Los vientos de las tierras altas del planeta se arremolinan a su alrededor. Debajo de la ciudad capital se extendía una deslumbrante mezcla de lo antiguo, arquitectura y agujas futuristas. El planeta tan lleno de vida había sido devastado por la guerra durante tanto tiempo. Ahora todo se sentía diferente, pero Elías no pudo identificarlo del todo. La paz todavía estaba frágil, y él lo sabía. Sira había estado a su lado desde su boda, trabajando incansablemente para garantizar que el acuerdo entre la humanidad y los arateos se solidificó. Pero a pesar de la esperanza, palabras de la ceremonia, la realidad de su nueva alianza era mucho más compleja de lo que ninguno de los dos había anticipado. Eso. Habían pasado solo unas semanas desde su matrimonio. Ya había signos de resistencia de los orateos. Militar, General Boro, el mismo que se había opuesto a su unión desde el principio, no había desaparecido de la foto. Él tenía sus propios planes. Y Elías temía que el general no estuviera solo en su desdén por el tratado de paz. ¿En qué estás pensando? La voz de Sara se quebró. A través de sus pensamientos, Elías se volvió para encontrarla parada detrás de él, vestida con su armadura ceremonial, su cara puesta con determinación. Estoy pensando en lo frágil que se siente todo, admitió Elías, volviéndose hacia ella. Apenas hemos comenzado este nuevo capítulo y, sin embargo, todavía hay muchas fuerzas trabajando en contra. Nosotros. Sira se acercó. Su expresión se suavizó. Sé que la guerra ha dejado cicatrices, tanto en nuestra gente como en nuestros líderes. El general Boro es un hombre poderoso. Él cree que la paz es una debilidad, pero no creo que hable por todos nosotros. Elías asintió, pero la duda seguía. Se demoró. ¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione? ¿Esa paz durará? Cyrus miró, endurecido, un fuego ardiendo en sus ojos. No dejaré que nos quiten esto. No dejaré ir a mi gente. De vuelta a la guerra. Ya te has sacrificado mucho por esto, Elías. Los dos lo hemos hecho. Pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Ya no. Las palabras le dieron algo de consuelo, pero Elías todavía se sentía incómodo. Ellos tenían. Cruzó una línea que no pudo descruzar. Eran aliados, pero no lo era. Solo sobre ellos más. Se trataba de dos especies enteras uniéndose. Había muchos que no querían esa unidad. Más tarde ese día, se reunieron para una reunión con el alto mando soratiano. Generales y diplomáticos sentados alrededor de una gran mesa, con los rostros severos e ilegible. El general Borno también estaba allí, mirando a Elías como si hubiera. Conviértete en el enemigo, no en la solución. Se separó a la cabecera de la mesa, con una postura fuerte y dominante, pero Elías podía sentir la tensión en sus hombros. «Estamos aquí», comenzó Ser, con la voz tranquila pero llena de autoridad. «Para finalizar, los términos del acuerdo de paz con los humanos. Ya he visto el daño causado por esta guerra. El costo ha sido demasiado alto para ambos lados. Es hora de reconstruir». Borek se burló, con la voz baja, y burlándose. «Reconstruye con humanos. Nos harías arrodillarnos ante ellos. Reina, has perdido la cabeza». Lías apretó los puños, pero Sira levantó una mano, silenciando la habitación. «No se trata de arrodillarse, general. Se trata de supervivencia. Si no cambiamos nuestra paz, la próxima guerra podría destruirnos a todos». «Oh, se burló. Supervivencia. ¿Crees que por casándote con un humano has asegurado nuestro futuro? No lo creo. En paz con los humanos. Son débiles. Ellos
Traiciónanos en el momento en que vean una apertura. Elías se puso de pie, su voz atravesando la tensión. Ya he oído suficiente. Luchó junto a tus soldados. Vi la forma en que lucharon ferozmente. Sí, ¿pero para qué? Más destrucción, más muerte. La paz es el único camino a seguir. Suficiente. La voz de Boric era un gruñido. Tú no. Perteneces aquí, humano. Eres una marioneta para su reina. Nada más. La voz de Ser sonó aguda y fuerte. ¿Morir? ¿Hacer? No necesito una marioneta, Bornek. Necesito aliados. Los días de gobernar a través del miedo son cambio. Si no puedes ver eso, entonces no tienes lugar en este nuevo futuro. La habitación se quedó en silencio y, durante un largo momento, nadie habló. El rostro de Bornik era una mezcla de furia e incredulidad, mientras los demás generales intercambiaban miradas inciertas. Elías podía sentir el peso de su duda en el aire. Estaba claro que el camino hacia la paz no sería fácil, y quizás no todos en esta sala. Caminaría con ellos. Finalmente, Sira rompió el silencio. Te daremos tiempo. Reconsiderar, general, pero sepa esto. Aquellos que se opongan a la paz serán tratados no por la fuerza, sino por la razón. Si no puedes aceptar esta nueva era, lo harás. Déjate atrás. Boro se puso de pie, su silla raspando el suelo mientras le empujaba hacia atrás con un movimiento violento. ¿Lo harás? Lamento esto. Escupió y salió furioso de la habitación. El resto de los generales permaneció sentado, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Elías miró. Sira, quien asintió brevemente, señalando que la reunión había terminado. Al salir de la cámara del alto mando, la expresión de Sira era pensativa. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. Habrá más desafíos por delante. Algunos resistirán con todo lo que tienen, pero no podemos rendirnos ahora. Elías asintió, fortaleciéndose su propia determinación. Él no quería pelear más. Él no quería ver más muerte. Pero él estaría a su lado. Él defendería este nuevo camino sin importar lo difícil que se volviera. Más tarde esa noche, Elías y Sira se paró juntas en un balcón con vistas a la extensa ciudad de abajo. El sol poniente proyectó un tono dorado sobre el paisaje, y por un breve momento, el mundo parecía pacífico. ¿Crees que funcionará?, preguntó Elías, su voz apenas un susurro. Sira no dudó. Sí, creo en esto. Yo creo en ti. Elías se volvió hacia ella, su corazón golpeando. Había venido a Sorok como soldado, pero ahora tenía un nuevo propósito. Eran más que aliados o socios, unidos no solo por matrimonio, sino por la sueño compartido de un futuro mejor. Enfrentamos batallas. Nos enfrentamos a la muerte. Pero esto hizo una pausa. Esto es diferente. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que funcione. Ira. Ella sonrió, su mano extendiéndose, para tomar el suyo. Y estaré a tu lado, Elías. Siempre. De repente, un instante. La explosión sacudió el suelo debajo de ellos. El cielo pareció estremecerse cuando una columna de humo se elevó en la distancia. Sin decir una palabra, el comportamiento de Sira cambió. Su rostro se endureció con una nueva determinación. Ve al comando. Centro, ordenó, su voz aguda y rápida. Algo ha pasado. Elías asintió, ya corriendo a su lado. Se movieron rápidamente por los pasillos del palacio, sus pasos resonando en él. Silencio. Cuando llegaron al centro de mando, se encontraron con el caos. Noticias. Había llegado que un buque de guerra soratán había sido atacado. La explosión había venido de fuera de sus fronteras. Una inteligencia. El informe sugirió que era una facción rebelde de soldados soratean liderada nada menos que por el general Borak. Los ojos de Sira, estrechado con furia, sabía que no dejaría pasar esto. Elías estaba a su lado. Sus carreras mentales tenían que actuar rápido. Esta fue la prueba, la verdadera prueba de su nuevo alianza. Si no pudieran detener a esta facción rebelde, la paz no sería más que un sueño. Necesitamos enviar un mensaje a todas las flotas, dijo Elías rápidamente. Si dejamos que esto siga sin control, será la chispa que reavive el guerra. Se lo miró, con el rostro resuelto. Llamaré al consejo. Pones las flotas en posición. Esto termina. Esta noche, mientras trabajaban,
El peso de la situación se hizo evidente. Esto no fue solo una lucha por la supervivencia. Fue una lucha por el futuro de la galaxia. El sueño de la paz se haría realidad, o destrozado en las próximas horas. Y mientras Elías miraba a Cira, conoció a una cosa segura. Sin importar el costo, se mantendrían unidos. Habría llegado demasiado lejos para dar marcha atrás.